Muy bien, amados hermanos, vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 35 a manera de introducción. Esta ya es la prédica número 60 de la carta a los Corintios, y venimos desarrollando este capítulo 15 que nos habla sobre la resurrección. Primera de Corintios 15, 35. ¿Estamos todos allí? Muy bien. Brevemente, antes de empezar con la exposición del texto, yo quiero recordarles ¿qué es lo que se trata en Primera de Corintios 15? ¿Cuál es el tema? La resurrección, responderíamos todos, y así es. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo allí? Está corrigiendo un error doctrinal que algunos de los corintios habían abrazado. ¿Cuál es ese error doctrinal? El error doctrinal en donde negaban, rechazaban, repudiaban la resurrección futura de los hombres en el día que el Señor regrese. No había ningún problema en ellos. Creían y aceptaban y proclamaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no creían, rechazaban la doctrina de la resurrección de los hombres en el día postrero, en la venida del Señor. Ya han sido 5 predicaciones en donde hemos visto al apóstol Pablo argumentando, no solamente señalando el error, sino mostrando la verdad escritural, mostrando todo el sustento bíblico en donde muestra que esto es un gravísimo error. También se ha encargado de mostrar las inconsecuencias entre lo que ellos dicen creer y lo que ellos hacen, la contradicción en su propia vida, que es un fruto del error doctrinal. Pero hay algo en lo que hemos entrado de lleno al finalizar este capítulo 15, que no solamente el apóstol Pablo se ha quedado en corregir y en señalar el error y desvirtuarlo con la palabra, sino que también ha mostrado todo lo que significa la resurrección y lo que se desencadena, todos los beneficios gloriosos de la resurrección del Señor Jesucristo y nuestra propia resurrección en Él en el día postrero cuando Él regrese. Estamos entonces en esto en donde Él está mostrando todo lo que se desencadena, pero no deja, aunque está mostrando la gloriosa doctrina de la resurrección, no deja de seguir dando argumentos en contra de la insensatez de todos aquellos que han abrazado este error. Leamos por favor el versículo 35 después de este recordatorio. Dice el apóstol Pablo, leamos la bendita palabra del Señor. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? 2 preguntas que plantea Pablo parecieran hipotéticas frente al error doctrinal y lo que surgiría de aquellos que han abrazado este error. Hermanos, hay una realidad preocupante en la iglesia contemporánea. El cristiano de hoy enfoca casi todo su esfuerzo en la vida en este plano temporal. En eso se ha convertido la iglesia evangélica del siglo XX y este principio del siglo XXI. Ganar más, adquirir más, asegurar su futuro aquí, son cosas que son promovidas tristemente, aún al interior de la iglesia, como una prioridad de lo que pudiese significar el evangelio, cosa errada. Pero nadie y rara vez se detienen personas que han hecho este énfasis malsano y no escritural, rara vez se detienen a reflexionar seriamente sobre la eternidad. Sus esfuerzos, casi todo, incluso lo que implica su fe, están depositados a este transcurso temporal de nuestra vida. Y no se reflexiona en lo eterno. Es como si se evadiera conscientemente o inconscientemente
la realidad ineludible que todos tenemos una cita con la muerte y la verdad escritural de la existencia de un destino eterno. Es triste esta situación. El cristianismo se ha convertido más en una serie de consejos para ser exitosos aquí, para tener ciertos cambios éticos aquí, pero nunca impulsa al creyente a levantar la vista a lo eterno o a considerar la muerte, la cita ineludible con ella y el destino eterno. En otras palabras, la necesidad del verdadero evangelio y su propósito, salvación de los hombres. Quienes viven de esta manera, como la que he descrito, se convierten en lo que algunos han señalado como materialistas prácticos. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es pensar que solamente existe el universo visible, lo material. Rechazan cualquier cosa que trascienda y lo espiritual. Y quienes viven de esta manera, con sus ojos tan solo en lo temporal, se convierten en materialistas prácticos. Viven como si la existencia del creyente se redujera a este plano temporal. Rara vez se detienen a considerar seriamente sobre la muerte y sobre la trascendencia de la vida. Alguien escribió sobre aquel que se proclama creyente y vive una vida así lo siguiente: si no creyeran en Dios para nada, su vida no sería muy diferente de lo que ahora es. No se vería un cambio notorio. Seguirían en su impulso de ganar más, adquirir más, asegurar su futuro aquí. Hermanos, a lo largo de la historia, la muerte ha sido entendida aún por la filosofía humana como un problema de primer orden. De allí que el apóstol Pablo, hasta aquí lo que hemos visto en el capítulo 15, se haya esforzado y ha sido notorio su esfuerzo para refutar a aquellos que niegan la resurrección de los muertos, insistiendo en la absoluta necesidad de abrigar y defender la doctrina de la resurrección futura y depositar nuestros ojos en lo eterno para que exista la fe cristiana. La negación de algunos de los corintios sobre la resurrección futura, pero también, hermanos, un cristianismo actual que no levanta la vista de lo temporal a lo eterno, que incluso viene a la iglesia buscando resultados aquí y ahora, como si fueran consejos empresariales y éticos y consejos para las relaciones y el buen vivir, limitando el evangelio a ello. Lo que hacen es diluir, al igual que el error doctrinal de los corintios, diluir, pervertir la fe cristiana y finalmente dejar sin respuesta al hombre ante el problema de la muerte. Aquellos entre los corintios, y ya entrando en el tema que vamos a ver, aquellos de los corintios que negaban la resurrección, pues obviamente estaban influenciados por el pensamiento griego. Esto ya lo estuvimos exponiendo. Para ellos claramente lo material es malo y lo espiritual es bueno. Pensamiento que también podemos notar en el gnosticismo incipiente, que es señalado y condenado aún en las cartas del apóstol Juan, pero que se extiende hasta el día de hoy. De allí que cuando ellos tenían influenciado, no habían desechado esa cosmovisión, esa manera de pensar. De allí que si para ellos lo material era malo y lo espiritual entonces era bueno, la resurrección corporal no era considerada como algo deseable. Ya vimos cómo en ese pensamiento griego básicamente la muerte significaba librarse de una cadena y de un estorbo para el ser.
Contrario a lo que la Escritura dice, cuando Dios hizo todas las cosas, que las creó y vio que era ¿qué? Bueno, ¿y cómo? En gran manera. Ahora, no solamente permeados por este pensamiento lo consideraban como algo no deseable, sino también que lo consideraban como algo imposible. No solamente rechazaban la resurrección futura de los muertos, sino que también la consideraban imposible. No solo era algo no deseable, sino que también dudaban de la posibilidad de tal cosa. Y es en esa resistencia a la resurrección como algo posible que el apóstol Pablo se va a enfocar en el texto de estudio de esta mañana. Nosotros podemos ver allí en el versículo 35, vayamos que ya lo leímos a la introducción, dos preguntas. Dice Pablo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, nosotros podemos allí ver dos preguntas, pero en esencia es una sola, porque la segunda es una especificación de la primera. Se entiende mejor de esta manera el planteamiento que se hace en la pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo vendrán? Y aquí lo que el apóstol Pablo está haciendo es que él se está anticipando a estos corintios, formulando y respondiendo a preguntas que brotan del ser, pero brotan en dos sentidos que ya voy a explicar. Es natural que ante la doctrina de la resurrección surja en el pensamiento humano lo siguiente, frente a una realidad que todos observamos. Bueno, si el cuerpo se convierte en polvo, finalmente termina siendo parte de la tierra y a partir de allí continúa su ciclo natural, incluso haciendo parte de otras existencias, de nosotros mismos incluso, y ya voy a ejemplificar. Surge la pregunta, ¿cómo es posible que se levante un cuerpo después de eso? Ahora, muy ligado a esto, a este pensamiento que podrían estar teniendo, también está muy ligado a esto la preocupación genuina que tienen muchos cristianos sobre qué pasará, por ejemplo, con aquellos que han quedado deshechos en una explosión, o si será malo que la disposición final del cuerpo de los creyentes sea la cremación, o incluso cuando alguien se presentó en consejería con una situación que realmente le tenía agobiado, y es ante la amputación necesaria de un miembro de un ser querido creyente, no saber qué disposición darle a esa parte del muñón de abajo de su pierna, pensando acerca de la resurrección. ¿Qué hago? ¿Cuál es el procedimiento? Ahora, estas preguntas pueden surgir de manera genuina y sincera, pero como vamos a ver aquí, Pablo va a hacer notar que estas preguntas no surgen con el propósito de saber, sino que son hechas, redactadas, más como una posición burlona, incrédula, frente a la verdad de la resurrección futura. Ahora, ¿cómo va a responder Pablo? Pablo a estas dos preguntas, que realmente son una sola, va a responder haciendo uso de tres analogías. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Cuál es esta primera analogía para Pablo dar respuesta a qué? ¿Cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo vendrán? La primera analogía que vamos a ver es la siembra de una semilla y la germinación de una planta. Una analogía es tomar algo que todos nosotros podemos conocer a simple vista y entonces usarlo para hacer un símil, una comparación para poder entender algo que es lo que se busca.
La primera analogía que vamos a ver entonces es la siembra de una semilla. Todos incluso en el colegio los niños hacen esto. Y la germinación de una planta. Pero Pablo va a usar esa analogía para ilustrar maravillosamente lo que es la resurrección. Y en esta analogía el apóstol Pablo resalta 3 aspectos, que son los siguientes. 1, la forma original se deshace. No lleve su mente ahora a la resurrección. Piense en una semilla que se siembra y que germina. La forma original se deshace. Cuando se siembra la semilla, no brota otra semilla. Y lo que pasa con la semilla es que se deshace. 2, la forma original y la forma original que se entierra y la que surge es diferente. Y 3, no obstante, a pesar de esto, ambas tienen una continuidad. Voy a repetir los 3 aspectos de la analogía. 1, la forma original se deshace. 2, la forma original y la que surgen son diferentes. Y 3, no obstante, ambas tienen una continuidad. Frente a la resurrección, esta parte teológica se conoce como la continuidad y discontinuidad en la resurrección, o como muchos prefieren, la continuidad y la transformación en la resurrección. Y todo esto, como lo vamos a ver en los próximos sermones, tiene un propósito: irnos guiando poco a poco a la maravillosa doctrina de la glorificación, la resurrección de los creyentes en cuerpos glorificados. Y ya veremos la maravillosa doctrina de lo que será la resurrección de los creyentes en el día postrero. Va a ser entonces uso, y la primera analogía es esta. Inicia así en el versículo 36. Como inicia de una manera muy tolerante, de una manera bien conciliadora. Les dice básicamente: necio, insensato, es la palabra en griego. O sea, no estás pensando con sensatez. Ahora, Pablo no usa esta expresión dura solamente para darle fuerza a la respuesta que él va a dar a preguntas hipotéticas. No, hermanos, esto definitivamente es un calificativo hacia aquellos corintios que repudiaban la doctrina de la resurrección y que ya habían planteado las mismas preguntas. Nosotros hemos visto en la argumentación que puede surgir una pregunta hipotética a algo que no se ha presentado. Pero viendo que el error doctrinal ya estaba presente y la manera de la expresión que utiliza Pablo, claramente estas preguntas ya habían sido presentadas. No es entonces lo que Pablo va a dar una respuesta ante una pregunta sincera que alguien plantea en su ignorancia. Es la respuesta a una pregunta maliciosa que parte de la incredulidad sobre esta doctrina. No es la respuesta a alguien que quiere saber, sino a alguien que, como bien lo expresa el doctor Richard Gaffin, expresa su escepticismo burlonamente. Y la voy a volver a leer una vez más para que le demos entonces este sentido. ¿Cómo resucitarán los muertos? Es decir, ¿con qué cuerpo vendrán? Y piensen lo que de manera natural sucede con un cuerpo a los ojos de ellos. Se entierra, se vuelve polvo, se hace parte de la tierra y después hace parte inclusive de otros seres. ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos? ¿Con qué cuerpo van a venir? John MacArthur al respecto también dice: es la hostigación burlona del que piensa que ya conoce. Así que aunque haya aquí cristianos genuinos que quieran aprender sobre esto y recibirán la enseñanza en este y en los próximos sermones, no perdamos la intención de la cual brota estos cuestionamientos. Es ya una negativa a la doctrina y un planteamiento como quien quiere desvirtuar. Estas preguntas parten de la concepción de que la resurrección es imposible ante un hecho evidente. Los cuerpos de los muertos se pudren, vuelven al polvo, se desintegran, dejan de existir,
se unen al ciclo de la vida y pasan a ser parte incluso de otros seres vivos. Warren Wiersbe lo ilustra de esta manera con alguien que lo proclamó también de manera burlona. Decía: cuando se desenterró el cuerpo de Roger Williams, fundador de Rhode Island, se descubrió que las raíces de un manzano que estaban cerca habían crecido a través del féretro. En cierta medida, los que comieron las manzanas tomaron parte de su cuerpo. En la resurrección, pues, ¿quién reclamará los diferentes elementos? Ahora, no sé si usted nota el tono del planteamiento. En el creyente puede haber el sincero deseo de aprender más sobre esta doctrina preciosa. Pero claramente la respuesta que el apóstol Pablo da es a alguien que ya tiene una posición tomada y burlonamente plantea para tratar de mostrar la insensatez de algo, hermanos, que como ya dijo el apóstol Pablo, si no hay resurrección, terrible. Pablo entonces responde, después de este calificativo: necio, lo que tú siembras, ¿qué dice? No se vivifica si no muere antes. Y este es el primer punto entonces de esta primera analogía. La forma original se deshace, es evidente. Cuando una semilla, hermanos, es sembrada, empieza un proceso de desintegración de la misma semilla. Nuestro mismo Señor Jesucristo se refirió a esta verdad cuando le enseñó a sus discípulos la necesidad de que Él muriera. Sin perder el texto de estudio, acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice así la palabra del Señor, Juan 12, 24. De cierto os digo, está hablando el Señor Jesucristo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, claramente él estaba hablando de su propia muerte, pero utiliza la misma analogía. Es claro, la forma original se deshace. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, la vida que sale de la muerte es reflejada por el Señor Jesucristo a través de este ejemplo precioso y significativo que encontramos también en el reino vegetal. La semilla misma demuestra que a partir de la muerte brota una nueva expresión de vida. Siembra la semilla y no brota una semilla. Siembra la semilla, el grano desnudo muere, pero de la muerte brota una nueva expresión de vida. Los designios de Dios, amados hermanos, no se ven frustrados por la muerte. Como con la semilla, lo que se siembra en muerte resurge en la vida. Y este es el propósito del escritor bíblico cuando trae un ejemplo que está claramente ligado con el obrar de Dios en la creación y el propósito al crear todas las cosas y lo que nosotros vemos de manera natural. La Biblia, amados hermanos, nos impulsa ante las preguntas de la posibilidad de la resurrección, aún viendo el mundo natural, que los designios de Dios no se ven frustrados por la muerte. La Biblia resalta precisamente este punto, que se enfoca en Dios y en su poder. Dice la Escritura, hablando del nuevo nacimiento de los creyentes mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto dice en Colosenses capítulo 2. También
El apóstol Pablo en Efesios dice, ¿y cuál? Para que entiendan ellos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, cómo obra Dios en poder en la vida de los creyentes. Escucha lo que dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Aún el reino vegetal, aún algo que nosotros vemos, cuando la semilla cae en tierra y muere, por supuesto que se degrada. La forma original se deshace. En la muerte sin dudas eso sucede, pero de allí brota una nueva expresión de vida según el propósito y el poder de Dios. Los designios de Dios, hermanos, no se ven frustrados por la muerte. De la muerte resurge la vida. Un ejemplo simple de la naturaleza usado por el apóstol Pablo nos muestra que aunque la forma original se deshace, el poder de Dios obra según su propósito de que allí brote la vida. Y cuando nos trae la creación y el poder de Dios ante la pregunta, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con aquellos creyentes que fueron quemados en las vías romanas como escarnio público para alumbrar las noches? ¿Qué pasará con los creyentes que fueron comidos por los leones? ¿Qué pasará con un creyente que tal vez vuele en pedazos en una explosión? ¿Qué pasará con aquel entonces que muera en un incendio? ¿Qué pasará con aquel que terriblemente tal vez tenga que experimentar la muerte en un desmembramiento? ¿Qué pasará? Hermanos, cuando vengan estas preguntas, inmediatamente debemos ver el poder de Dios creando todas las cosas de la nada y actuando tanto en la vida natural como en el momento de nuestra propia resurrección. ¿Habrá algo en lo que Dios esté limitado para hacer en su poder? Sí, 1, la forma original se deshace. 2, la forma original y la que surge son diferentes. Versículo 37. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Hermanos, cuando el apóstol Pablo sigue en la analogía diciendo que lo que brota de la tierra no es lo que uno siembra, está ilustrando que no se trata la resurrección de una recomposición al mismo cuerpo. Hemos traído esta ilustración porque cuando se siembra la semilla, ¿qué espera uno que brote? ¿Otra semilla igual? No, de la semilla brota, surge algo diferente a lo que es sembrado. Hermanos, no es una recomposición al mismo cuerpo en el estado que tenemos ahora lo que se dará en la resurrección. Será una transformación. Y esto también daba respuesta a aquellos corintios, porque claramente veía las limitaciones de su propio ser, la degradación del cuerpo, cómo nosotros vamos cada vez acercándonos más al polvo y dirían, ¿cómo podría ser deseable volver a aquello? Y Pablo le dice, no, lo que se siembra no es lo mismo que surge. No es una recomposición al mismo cuerpo, es una transformación lo que sucede en la resurrección. Muchos se equivocan cuando al pensar en la resurrección en el día final,
la equiparan o traen a sus mentes a las resurrecciones de personas que fueron levantadas del sepulcro como una señal del poder de Dios y que encontramos en las Escrituras. No se trata de lo mismo, amados hermanos. Esas personas que fueron resucitadas como una señal del Señor Jesucristo, de que era el Cristo, o de aquellos, los apóstoles, y que promulgaban la doctrina apostólica, claramente era algo que atestiguaba que venían de parte de Dios para su propósito de seguir trayendo la revelación y la conformación de la palabra de Dios. Pero esas personas que fueron resucitadas como una señal, que estaban muertas y que volvieron a vivir, no fueron transformadas. No se levantaron para nunca más morir, como sucederá en la resurrección futura. Posteriormente, cada uno de ellos, Lázaro, Tabita, el joven despistado que cayó ante la predicación de Pablo, y espero que aquí no haya ningún balcón cercano. Todos ellos no resucitaron en el sentido o lo que apunta a la doctrina de la resurrección futura. No hubo una transformación. Y por seguir la similitud, se enterró la semilla y se levantó la semilla. Se sacó la semilla de la tierra, pero no hubo la transformación a la cual apunta la resurrección futura. Ellos posteriormente también murieron. Aún seguían sujetos a la debilidad y a la corrupción de nuestros cuerpos actuales. Pero en la resurrección, cuando el Señor vuelva, como dice Pablo, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Y es hacia esta verdad gloriosa la que se encamina Pablo. Pablo lo que está aquí remarcando es la naturaleza transformada del cuerpo, de esa semilla después de la resurrección. Esto es a lo que está apuntando. Así que si lo veían como no posible, claramente aún en el reino vegetal hay muestras que de la muerte brota la vida. Si entonces lo veían como no deseable, claramente se muestra que no es en lo mismo, sino que es una transformación lo que sucederá en la resurrección para los suyos. Sin lugar a dudas, hermanos, aquí vienen a nuestra mente las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Por favor, vayamos allí. Donde el apóstol Pablo señala hacia dónde se está encaminando el apóstol Pablo, la verdad gloriosa de una resurrección en gloria, en cuerpos gloriosos de los creyentes. Dice Filipenses 3:20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Escucha, el cual, ¿qué? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder, hermanos, ante la debilidad de nuestros cuerpos terrenales, ante la realidad de la degradación en la muerte, ante el dolor, ante la enfermedad, ante la catástrofe que pueda ocurrir en nuestro peregrinaje, nosotros debemos pensar, llevar nuestros pensamientos a la esperanza gloriosa de nuestra transformación en gloria en la resurrección. Por supuesto que la forma original se deshace. Surge la vida, pero una transformación sucede en la resurrección. Hermanos, no demos lugar a la duda, no demos lugar a la incertidumbre frente a la terrible realidad de la muerte. Nuestro Señor venció a la muerte y nuestra esperanza no será defraudada.
Nos basta con las palabras del Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, pero no es volver a este cuerpo de la humillación nuestra, que en un misterio inexplicable el Verbo eterno en su humillación también vivió. En su estado de humillación, y como lo hemos estado viendo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, experimenta las limitaciones y las falencias del cuerpo humano. Pero en su estado de exaltación, su cuerpo glorioso se levanta de la tumba con características deseables para todo aquel que se enfrente ante el dilema de la muerte. Y eso debe cambiar la perspectiva del cristiano frente al destino eterno. Y debe llamar la atención al cristiano despistado, que solamente vive para el aquí y para el ahora. ¿Qué hará cuando se acerque la cita ineludible que tenemos con la muerte? Los creyentes, en sus mentes pasará en algún momento: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hay una transformación. La forma original se deshace. La forma original y la que surge son diferentes. Y tercer aspecto de esta primera analogía: no obstante, ambas tienen una continuidad. Versículo 38 dice: pero Dios, estamos en 1 Corintios 15, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, si nosotros seguimos la linealidad de la analogía, cuando Él dice que le da el cuerpo que quiso a la semilla y a cada semilla le da su propio cuerpo, está hablando ya de lo que surge allí. En nuestra resurrección, escúchalo bien, pero escúchalo hasta el final, no serán nuestros mismos cuerpos en el sentido de que no estarán en este mismo estado de debilidad y corrupción, pero serán nuestros cuerpos. En nuestra resurrección no serán nuestros mismos cuerpos en el sentido de que no estarán en este mismo estado de debilidad y corrupción, pero serán nuestros cuerpos. La semilla cambia radicalmente en una planta floreciente, pero es la misma vida. Dios ha dado a cada tipo de semilla su cuerpo, cuya identidad continúa en la nueva planta que crece. Hermanos, para explicarlo más claro, no se siembra cebada y nace trigo, no se siembra maíz y nace sorgo. Dios ha hecho cada semilla con sus características propias y a cada semilla en su transformación su propio cuerpo. Y esto lo que nos habla es de continuidad. Nuestro cuerpo morirá, nuestro cuerpo volverá al polvo, pero en la resurrección será transformado, pero todavía será nuestro cuerpo. Seremos nosotros. Algunas personas sobre este tema preguntan: ¿nos reconoceremos cuando resucitemos? Yo aconsejo que antes de responder a esto haz todo lo que esté a tu mano para que los que quieres que pasen la eternidad contigo, pasen la eternidad contigo. Ahora, frente a nos reconoceremos cuando resucitemos, reconoceremos a nuestros seres amados que murieron en Cristo.
La respuesta es sí. ¿Y cómo sabemos esto? Hermanos, porque ya Pablo lo ha dicho, Cristo es primicias de la resurrección. O sea, la muestra y la garantía de nuestra propia resurrección. Y Cristo fue reconocido por los suyos. Solo cuando por la providencia de Dios en su plan perfecto, Dios veló los ojos de los que estuvieron con Él en un momento determinado, no le identificaron, pero más como un propósito de Dios. O por las circunstancias que se presentaban. Cuando la primera mujer llegó y dice que aún estaba muy oscuro y no supo que el que le hablaba era Cristo y pensó que era el hortelano. Pero cuando no fue así y Cristo resucitado en cuerpo glorioso se presenta ante los suyos, la respuesta que ellos tienen, siendo Cristo las primicias para nosotros, nos da una respuesta segura ante la pregunta: ¿nos reconoceremos? Cuando Cristo se presentó ante ellos, los suyos se postraron a sus pies, reconociéndole cuando se les presentó. Hermanos, sí. Hermanos, nuestro cuerpo morirá, se transformará en polvo y de allí se levantará a vida siendo transformado, pero todavía será nuestro cuerpo. Continuidad en la transformación. Ahora, Pablo aquí no da más detalles acerca del cuerpo que se va a levantar de los muertos en este texto. Pero en los próximos sermones veremos la preciosa enseñanza sobre nuestros cuerpos glorificados. ¿Cómo serán? ¿Qué características tendrán? Y daremos una respuesta escritural. Ahora, aquí sí se enseña es que Dios, quien provee de nuevos cuerpos a cada una de las semillas que es sembrada en su creación, de igual manera en su plan perfecto, Dios ha determinado que aunque los suyos mueran, recibirán cuerpos en gloria de la resurrección. Eso es lo que está haciendo esta analogía, mis hermanos. Quiero entonces retomar. La forma original se deshace. La forma original y la que surgen son diferentes y no obstante, ambas tienen una continuidad, transformación, la doctrina de la glorificación. Ahora, del versículo 39 al versículo 41, Pablo ilustra, ejemplifica aún más el versículo 38. Leamos una vez más el 38, dice: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo, a partir de aquí, ilustrando aún más esto, va a usar dos analogías más a la que ya ha usado. La primera dice así, versículo 39: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pasa entonces de la analogía de la semilla que se siembra y que brota y germina con los tres aspectos que hicimos, a esta analogía acerca de la variedad y diferencia de estos seres que son mostrados aquí. ¿Cuál es el propósito de Pablo con esta segunda analogía? Y lo que aquí le interesa al apóstol Pablo es destacar que la diferencia en sustancia, o sea, la diferencia en lo que es cada cosa creada, para resaltar la gran variedad en la creación de la obra de Dios. Ahora, aunque no especifique claramente las aplicaciones, ¿por qué lo dijo de esta manera? Si logramos ver que lo que está aquí resaltando el apóstol Pablo una vez más es el acto creador, haciendo un paralelo con lo que sucederá en la resurrección. Y cuando habla, una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, lo que está mostrando es una variedad y una diversidad en el ser de todo lo que Dios creó. Es distinto cada ser.
Ahora, esto nos va llevando poco a poco a un propósito que ya vamos a ir viendo. Nosotros debemos entender esta analogía como una continuación del versículo anterior donde él dice, Dios le da un cuerpo tal como Él quiere. Y ahora habla de diferentes tipos de carnes. Lo cual nos lleva entonces a ver la variedad con la que el Señor creó todo. Y en esa variedad, diferencias. Eso es lo que está marcando ahí el apóstol Pablo, diferencias. ¿Y con qué propósito con respecto a la resurrección? Porque en esa diferencia va a arrancar a otra diferencia. ¿Cuál? La diferencia que muestra la tercera analogía. O sea que cuando Pablo aquí dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves, el propósito es mostrarnos que son diferencias en la creación, sí, para de allí partir a la diferencia que se desarrolla en el resto del capítulo. ¿Cuál es esa otra diferencia? La diferencia de que así como hay diferentes criaturas distintas entre sí en la creación, se empieza a anticipar en la variedad de Dios también una diferencia entre la existencia terrenal y la existencia celestial de los creyentes. Va a mostrar que si en la creación vemos variedad y diferencia, también habrá un contraste entre lo que son nuestros cuerpos actuales y los cuerpos glorificados que tendremos en la resurrección. Y ese es el tema que Pablo va a empezar a explicar a partir del próximo sermón. Y esto se confirma a la simple lectura en el versículo 40. Mira cómo empieza a decir, después de mostrar, mira, en la creación hay variedad y son distintos. Y pasa a otra distinción, a otra variedad, a otra diferencia. Dice, y hay cuerpos celestiales, ¿y qué? Cuerpos terrenales. Pero uno es la gloria de los celestiales y otro la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Yo le digo algo de la enorme bendición de la predicación expositiva. Si usted llega a este verso, en donde ve que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, una estrella es diferente a otra en gloria, usted dice, ah, sí. Ok, ¿y? Pero aquí nos muestra el propósito. Podemos nosotros entender, y especialmente en esta, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. E inmediatamente empieza a pasar al ejemplo de la gloria que hay en el sol, en la luna, en las estrellas. Podemos nosotros entonces entender que el apóstol Pablo está usando nuevamente una ilustración de la naturaleza en donde va a mostrar una diferencia entre lo que es terrenal y lo que es celestial dentro de la creación. Pero terrenal y celestial también tienen sus paralelos en cuanto a nuestro peregrinaje y celestial en cuanto a lo eterno. Ese es el paralelo que está haciendo. Sí, mira la variedad en los peces, mira la variedad en los hombres, mira la variedad en los animales, mira la variedad en las plantas. Hay variedad, pero también hay variedad entre lo que está aquí en la tierra y como es bello, y también hay variedad en lo que está en el cielo. Así mismo entonces hay una diferencia distinta, una gloria es lo de lo celestial y otra gloria la de lo terrenal. ¿Qué es lo que está mostrando? Una diferencia que también habrá entre nuestro estado de humillación, entre lo que vive ahora mismo la creación
y lo que será cuando el Señor vuelva. Por eso leí la primera parte del versículo 42, donde después de decir que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, la gloria de las estrellas, dice: así también es la resurrección de los muertos. Ahora, la palabra gloria hace alusión a la belleza o al esplendor propio de algo. Cuando Pablo dice, una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales, sin duda, Pablo aquí empieza a acentuar el contraste entre nuestra existencia actual y nuestra existencia en la eternidad. Pero nos deja una enseñanza paralela. Aun cuando nuestro cuerpo terrenal deba morir, no carece de su propia gloria o belleza. Esto es secundario, pero es importante. ¿Por qué? Porque aunque estemos aguardando y sea nuestra esperanza la resurrección y recibir cuerpos gloriosos, hermanos, aún nosotros, creados en un estado maravilloso después del pecado y a pesar del pecado y la corrupción de nuestro ser y las limitaciones, somos imagen de Dios. Y se logra ver en nosotros una belleza que no es propia, sino que apunta a nuestro sabio Dios y Creador. Y sin dudas eso también debe mostrar un respeto y una atención hacia lo que nosotros mismos somos, cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. No hay sea caigamos en un pensamiento muy alineado con el pensamiento griego de que el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, lo cual nos llevaría a un ascetismo o nos llevaría a un libertinaje. No, hermanos, nuestro ser, ontológicamente, nosotros somos cuerpo y espíritu, cuerpo o alma. Y cuando se ve también esta diferencia, pero también habla de la gloria de lo terrenal, también entonces nos permite aún apreciar la belleza de la creación a pesar de las consecuencias de la caída. Hermanos, algunos se desgastarán buscando en las analogías que presenta aquí el apóstol Pablo paralelos detallados con aquello que está ilustrando. Pero ese no es el propósito de las analogías. El propósito de las analogías que utiliza el escritor bíblico no es dar detalles precisos y minuciosos que hagan un paralelo exacto con lo que él está ilustrando. ¿Qué nos muestran estas últimas dos analogías de la diferencia entre los hombres, entre las bestias, entre los peces y la diferencia entre lo terrenal y lo celestial? Principalmente, hermanos, la obra de Dios en su creación, su poder, su sabiduría, su diversidad al realizarla, la variedad, las características propias de cada cosa creada, su peculiar existencia y la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, ya en el ámbito entre lo temporal y lo eterno cuando el Señor venga. Todo esto con el fin de mostrar la necedad, lo torpe de aquellos que ven la resurrección como algo imposible. ¿Será que aquel que creó todas las cosas de la nada, en una variedad, propósito y belleza que nos asombra, podrá cumplir su propósito eterno de levantar nuestros cuerpos transformados en gloria para la eternidad? Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, oh Señor.